Queremos, Señor, aleluya, correr y abrazarte y nunca más separarnos de ti. Pero reconocemos que necesitamos seguir adelante en este camino de tinieblas, en este mundo de maldad. Pero tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a atesorarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. He titulado el mensaje de con ayuda del Señor en esta tarde, libres del pecado. Dice la traducción, hermanos, actual al día, en 1 de Juan 3:9, dice de la siguiente manera: ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no pueden seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Y luego en el versículo 10 dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Podemos, hermanos, mirar. Me recuerdo el día, este martes pasado, antepasado, allá en el pueblo de Veo, hermanos, predicaba algo parecido, no parecido, pero sobre el mismo tema. Sin duda, hermanos, Dios nos ha estado hablando servicio tras servicio y nos está haciendo saber que la paga del pecado es la muerte, que el pecado, no importa quién sea, aquel que practica el pecado no mirará a Dios. El día de ayer, hermanos, miraba un profeta en la internet. Y este varón decía que es tiempo de predicarle el evangelio completo a la iglesia. No tratar de suavizarlo, porque yo le voy a decir una cosa, hermanos: el que juega con el pecado no le va a dar ninguna oportunidad de salvación. La muerte está como un león esperando a todo aquel que cae en la tentación. Por eso, si no mal recuerdo, el libro de Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un requisito, hermanos, para poder llegar a la patria celestial, y el cual es serle fiel al Señor, vivir apartado del pecado. Eso es todo. El pecado, hermanos, trae la muerte. El pecado vuelve al ser humano miserable. El pecado destruye la vida del ser humano. El pecado llena de tristeza al ser humano. El pecado solamente trae amargura y dolor. Por eso es que miramos, hermanos, un mundo lleno de tristeza y de lágrimas. Mujeres llorando, niños sin padres, niños caminando en las calles, huérfanos. Y todo eso es consecuencia de no querer oír a papito lindo que está en el cielo. Porque ciertamente, hermanos, no tenemos excusa
y mucho menos nosotros que hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y dice, hermanos, el apóstol San Juan en esta carta que él escribió, les escribe a los hermanos, a la iglesia, para explicarles y enseñarles cómo distinguir de un verdadero hijo de Dios de uno que no es. Y eso es a lo que yo quiero llegar, que usted sepa entender, usted sepa discernir cuando usted se encuentra con una persona y le dice: sabes, yo soy también cristiano como tú. Y esto podría ser como nuestros jóvenes del día de hoy, sus niños que el día de mañana serán jóvenes. Ellos tendrán que tener el sentido bien afinado para escoger su pareja que va a estar con ellos toda la vida, y tener su oído bien afinado y saber si aquella mujer que van a elegir es hija de Dios o no lo es. Y por eso el apóstol San Juan le escribe a la iglesia y le da unas señas o unos rasgos del que es verdaderamente hijo de Dios. Porque es muy fácil, hermanos, decir: yo soy cristiano, yo ya me bauticé, no hombre, yo hasta hablo en lenguas. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí está la clave. Una cosa es, hermano, que uno peque, porque es imposible dejar de pecar. Pero otra cosa es que usted viva día tras día, tras día, tras día, tras día en pecado. Eso es practicar el pecado. Es como si yo voy y juego fútbol una sola vez. Eso no es practicar fútbol, eso es que jugué una vez. Pero si yo voy semana tras semana, miércoles tras miércoles, ahí yo ya estoy practicando el fútbol. ¿Me está entendiendo? Entonces la Biblia dice que los hijos de Dios, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí es donde usted puede distinguir si aquel o aquella persona es hija de Dios, por sus frutos, no por sus palabras. Porque con sus palabras y con nuestras palabras podemos decir muchas cosas, pero nuestros frutos es lo que va a demostrar quién verdaderamente somos. Porque la Biblia dice, si no mal recuerdo, que el buen árbol no puede dar mal fruto, y que el árbol malo no puede dar fruto bueno. Por eso, hermanos, ahí está la clave para discernir y entender si aquel o aquella es realmente nacido de Dios. Y donde nosotros también, nosotros mismos, tenemos que autoexaminarnos. Porque el que usted y yo estemos en la iglesia, eso no le asegura el cielo a nadie. Que usted y yo estemos en este lugar no nos asegura el cielo a nadie. Y ahorita vamos a ver por qué. Si alguien me puede traer otro vasito, por favor. Dice, hermanos, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando. Dime, por favor. Porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Y luego dice, hermanos, Primera de Juan 3:10, si gusta irme siguiendo en su Biblia.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, hermanos, solamente usted sabe lo que hay aquí adentro. Mire, solamente usted sabe si usted tiene odio contra su hermano. Solamente usted sabe si no ha perdonado a aquel que lo ha ofendido. Solamente usted sabe. Y la Biblia dice que el que odia a su hermano aquí no tiene vida eterna en él. Por eso el Señor, su palabra nos manda a amarnos unos a otros, a perdonarnos, no permitir que nazca en nuestros corazones ninguna raíz de amargura. Porque yo sé, hermanos, que para algunos quizás la vida ha sido dura. Para algunos la vida ha sido dura. Quizás a usted lo han tratado mal. Quizás han abusado de usted. Pero eso no nos da derecho a permitir que nos salgan raíces de amargura. Por eso el Señor nos manda a perdonar. Y luego dice, hermanos, 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y luego en la versión hispanoamericana dice, hermanos, en el versículo 3:12 el mismo, pero en otra versión dice, no como Caín, quien por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Pues porque sus acciones eran malas y las de su hermano, en cambio, eran buenas. Mire, esta es otra de las características que usted puede notar en un verdadero hijo de Dios. Al mirar el ejemplo de Abel y Caín, ¿cuántos saben esta historia? ¿Cuántos acá? Levante su mano. ¿Cuántos aquí han leído la historia de Abel y Caín? Bueno, me va a entender más fácil. Esta historia está bien sencillita, ¿verdad? Pero mire, aquí le voy a decir un punto que ha venido a mi mente. Abel era justo. Caín no lo era. Pero mire, lo que quiero que entienda es esto: que como Caín dice que Caín era del maligno. Mire cómo dice: Caín era del maligno. Si usted y yo somos hijos de Dios, jamás nos atreveremos a matar a alguien. Pero los que son hijos del diablo, eso sí lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque su padre es el diablo, y las obras de su padre ellos también las hacen. Por eso Caín mató a su hermano. No es de que Caín se enojó y como estaba enojado lo mató. No, lo mató porque Caín era del diablo. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta tarde, hermanos. Que Caín era del diablo. Y como el diablo es un asesino desde el principio de la creación de este mundo, por eso Caín solamente hizo las obras de su padre. ¿Me está entendiendo? Y nosotros tenemos que entender de quiénes somos. De quiénes somos.
Porque le voy a decir esto, hermanos. El Señor escogió 12 discípulos.